La Biblia no es un libro del pasado, es una verdad que late hoy. Esto es Pulso Bíblico, conectando tu corazón con la palabra de Dios. Hola, Dios te bendiga, Dios te acompañe, qué alegría que hoy nos acompañes en un nuevo episodio de Pulso Bíblico. Soy Gustavo y hoy vamos a sumergirnos en un nuevo capítulo, en una nueva lectura de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a compartir el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de sabiduría. Por eso te invito a que te prepares y busques tu Biblia para que juntos compartamos la palabra de Dios, ya que hoy la palabra de Dios está más viva que nunca. Por eso, sin más nada que decir, vamos a iniciar con la lectura de la palabra de Dios. Entonces, el justo se presentará seguro de sí mismo frente a los que lo persiguieron y que redujeron a nada todos sus esfuerzos. Al verlo comenzarán a temblar de un miedo inmenso, asombrados de ver que se ha salvado contra toda esperanza. Llenos de remordimiento se dirán muy angustiados y con gemidos: este es al que tomábamos para la risa, el objeto de nuestras bromas. Qué imbéciles éramos. Su vida nos parecía una locura. Su muerte nos pareció el fracaso final. Y véanlo ahora entre los hijos de Dios. ¿Cómo fue que recibió su lugar entre los santos? ¿Cómo nos equivocamos lejos de la verdad? La luz de la justicia no nos iluminó. El sol no se levantó para nosotros. Nos hartamos de injusticias y crímenes, recorriendo desiertos de los cuales no salíamos. En vez de reconocer el camino del Señor, ¿de qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué nos valió la riqueza de la que tanto nos enorgullecíamos? Todo eso pasó como una sombra, como un rumor que se disipa, como el navío que corta la espuma del mar y de cuyo paso no queda huella alguna, ni marca de su quilla en las olas, o como el pájaro que atraviesa el espacio y los vestigios de su carrera nadie encuentra, que no deja ninguna señal de su trayecto. Sus plumas rozaron el aire leve, un silbido se produjo al partirlo, batiendo sus alas se abrió camino. Pero después, ¿quién encontró alguna huella de su vuelo? O como una flecha disparada al blanco, el aire que va cortando vuelve sobre sí mismo, sin permitir que se vea su camino. Así también nosotros, apenas nacimos, desaparecimos. Nos hemos agotado en nuestras malas obras y no tenemos mérito alguno que podamos mostrar. Sí, la esperanza de los impíos es como la paja que se la lleva el viento, o como el copo de nieve que arrastra la tormenta, como el humo disipado por el viento, o el recuerdo de un huésped de un día que se olvida. Los justos, en cambio, viven para siempre, y su recompensa está junto al Señor. Cuidan de ellos en casa del Altísimo. Recibirán de manos del Señor la corona magnífica, la diadema radiante. Con su mano derecha los cubrirá y con su brazo los protegerá. Su amor celoso lo llevó a tomar las armas. Moviliza el universo para castigar a sus enemigos. Toma como coraza la rectitud y como casco escogió sus juicios equitativos. Su invencible santidad le sirve de escudo
se ha hecho una espada con su cólera inflexible, y junto con él, el universo lucha contra los insensatos. Los dardos del rayo darán recto en el blanco, disparados de las nubes, como de un arco bien tenso. Los granizos de su cólera caerán sobre ellos, el océano se indignará con ellos, y los ríos los inundarán sin piedad. El aliento de su poder se alzará contra ellos, y lo dispersará como el huracán. Su pecado convertirá a la tierra en desierto. Las maldades de los poderosos echarán abajo sus tronos. Oh reyes, escuchen y entiendan. Déjense instruir, ustedes que gobiernan las lejanas tierras. Pongan atención, ustedes que mandan a multitudes, que están tan orgullosos de sus numerosos pueblos. Porque el Señor es quien les dio el poder, y la realeza les viene del Altísimo. Él examinará su comportamiento y pondrá al descubierto las intenciones de ustedes. Ustedes son los representantes de su poder real. Ahora bien, si no han juzgado conforme a la justicia, ni han observado su ley, ni procedido según la voluntad de Dios, los declarará culpables bruscamente, de manera terrible. Porque rigurosa es la sentencia para la gente que tiene un alto puesto. Se tiene compasión de los pequeños y se los perdona. Pero los poderosos serán controlados estrictamente. El amo universal no teme a nadie, y las dignidades humanas no le impresionan. Él hizo a los pequeños y a los grandes. Él se preocupa por todos, pero a los poderosos se los examinará más a fondo. A ustedes, pues, príncipes, me dirijo para que aprendan la sabiduría y no caigan. Porque los que observan santamente las leyes santas se harán santos, y los que las hayan profundizado encontrarán en ellas su defensa. Sean pues ávidos de mis palabras y búsquenla, lo instruirán. La sabiduría es luz y no se torna opaca. Se muestra con gusto a los que la aman. Se deja encontrar por los que la aman. Sale al encuentro de los que la quieren conocer. El que por ella se levantó temprano, casi no tendrá que esforzarse. La hallará sentada a su puerta. Apasionarse por ella es la mejor de las ambiciones. El que trasnocha a causa de ella estará pronto sin preocupaciones. Ella misma sale en busca de los que son dignos de ella. Se muestra con benevolencia en sus caminos. Sale a su encuentro en todos sus pensamientos. El comienzo de la sabiduría es un verdadero deseo de formarse. Buscar la instrucción es amarla. El que la ama observa sus leyes. El que obedece sus leyes se asegura de la vida que no perece. Y la vida que no perece nos pone muy cerca de Dios. Vean pues de qué manera la sabiduría nos lleva a la realeza. Pues bien, soberanos de los pueblos, si aprecian el trono y las insignias del poder, honren a la sabiduría y reinarán por siempre. Les voy a decir lo que es la sabiduría y cuál es su origen.
No les ocultaré secreto alguno. Quiero seguirla desde sus comienzos y exponerles claramente, sin apartarme de la verdad, todo lo que de ella se puede saber. Porque aquí no hay secretos que guardar celosamente. Eso no tendría nada que ver con la sabiduría. Si se multiplicaran los sabios, sería la salvación del mundo. Porque un rey inteligente hace la prosperidad de su pueblo. Instrúyanse pues por medio de mis palabras, y con ello obtendrán beneficios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, agradecidos, contentos con Dios porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Agradecidos también con cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Les hago la invitación, antes de seguir, que me dejen un buen like en este video y compartan a los demás para que también lleguen a escuchar la palabra de Dios. Y si no se han suscrito, les invito a suscribirse. Es sumamente gratis, no les cuesta nada. Solamente le dan ahí clic donde dice suscribirse y se suscriben y activen la campana para que cuando publiquemos un nuevo video YouTube les notifique. Hay muchas personas que siempre me dicen: es que a mí no me notifica YouTube cuando hay un video nuevo tuyo. Bueno, es porque no activan la campana. Tienen que darle la campana y ponerla donde dice todas, que ahí es para que YouTube les notifique cada publicación que hagamos. YouTube les notifique. Bueno, mis hermanos, hoy hemos estado leyendo el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de sabiduría. Y hoy la palabra de Dios le habla a los gobernantes. Sí. Hoy la palabra de Dios se dirige a aquellos reyes que gobiernan la tierra, dice la palabra de Dios. Hoy Dios se dirige a aquellas personas que les dio la oportunidad de tener un poder para gobernar un pueblo, para gobernar una nación, para gobernar un país. Hoy Dios quiere darle unas pequeñas palabras en forma de llamada de atención, porque para nadie es un secreto que los gobernantes hoy día en el mundo no están haciendo las cosas bien. Para nadie es un secreto que los gobernantes hoy día no están siguiendo la voluntad de Dios. Unos que otros, contados con los dedos. Pero la mayoría de los gobernantes hoy día no están siguiendo el mandato de Dios. Y en el capítulo 6 del libro de sabiduría, específicamente Dios se dirige hacia ese tipo de personas. Pero para no adentrarnos tanto en tirarle a un gobernante, porque luego se molestan y bueno, hay consecuencias luego, ¿verdad? Sino que también podemos tomar estas palabras para nosotros mismos, para los padres que también son gobernantes, porque son los responsables de guiar a sus hijos, por ejemplo. ¿Sí? También es un mensaje para los padres, que tienen como propósito enseñarle a sus hijos las buenas cosas. Tienen como responsabilidad llevar a sus hijos por un buen camino. Lo mismo que pasa con los gobernantes. Su responsabilidad es
llevar a su pueblo por un buen camino, no hacerlos sufrir, no hacerlos pasar calamidades, no haciéndole injusticias, sino que siendo unos gobernantes justos, siendo unos reyes justos, como es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Si Dios a ellos les dio una oportunidad de un cargo para gobernar a una nación, es para que sigan el ejemplo de Dios. Gobernar como Dios gobierna, actuar como el Señor actúa. Los gobernantes, los reyes, la palabra de Dios dice que son el ejemplo de Dios. ¿Sí? Pero ya eso se perdió. Porque los reyes hoy día, los que gobiernan las naciones, simplemente no están siguiendo la voluntad de Dios. Y para comenzar, en el primer versículo, la palabra de Dios dice: oh reyes, escuchen y entiendan. Gobernantes, escuchen y entiendan la palabra de Dios. Lo que Dios hoy te quiere decir de buena manera, con palabras bonitas. Escucha y entiende. Déjense instruir. Ustedes que gobiernan las lejanías tierras. Ustedes que gobiernan las lejanas tierras. Déjense instruir. En primer lugar, Dios dice: gobernantes, reyes de este mundo, escuchen y entiendan. Déjense instruir. ¿Qué pasa con los reyes hoy día? ¿Qué pasa con los gobernantes hoy día? Que no se quieren dejar instruir de buena manera. Que simplemente quieren hacer las cosas como ellos quieran. Simplemente quieren hacer las cosas como a ellos les venga en gana. Lo primero que se les pase por aquí. Y no quieren escuchar, no quieren entender, no quieren atender al llamado que Dios les está haciendo. Y Dios dice: déjense instruir, gobernantes, déjense instruir por los buenos. Déjense instruir por la palabra de Dios. Hoy día a los gobernantes les hace falta escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy día a los gobernantes les hace falta tener un encuentro con el Señor. Por eso es que hoy día vemos a gobernantes haciendo locuras. Hoy día vemos a gobernantes, a reyes, haciendo lo que menos tendrían que hacer. Hoy día los reyes ya no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no se dejan instruir por la palabra de Dios. Simplemente no se dejan instruir por Dios. No buscan el tener un encuentro, no buscan el tener una cercanía con el Señor. Porque ¿cómo es posible que hay gobernantes que en vez de rendirle culto a Dios, en vez de agradecerle a Dios porque les dio la oportunidad de tener un poder, van a rendirle culto a la santería? ¿Cómo es posible que hay gobernantes que en vez de agradecerle a Dios por las buenas cosas que les dio en su vida, van a rendirle culto al demonio? Oye, eso está muy mal de parte de los gobernantes. Y hoy Dios lo dice: déjense instruir, escúchenme. Déjense instruir. Y lo dice de buena manera. Lo dice con palabras bonitas. Pongan atención, ustedes que mandan a multitudes, que están orgullosos de sus numerosos pueblos, porque el Señor es quien les dio el poder. El Señor fue el que les dio el poder, dice la palabra de Dios en el versículo 3 del capítulo 6 del libro de Sabiduría. Porque el Señor es quien les dio el poder. Y hoy día hay personas, hay gobernantes que se les subió el ego hasta decir donde no hay más. Y se les olvidó que fue Dios quien les dio la oportunidad de tener ese poder. Entonces se les olvida y van y le agradecen a la santería, al demonio, a qué sé yo. Oye,
Dios dice, recuerda, gobernante, recuerda, rey, que el que te dio el poder fui yo. Dios te recuerda a ti, gobernante, que simplemente debes agradecerle a Dios por la oportunidad que te está dando de tener un poder y de gobernar un pueblo. ¿Por qué te vas a la santería a hacer cosas tan feas? ¿Por qué te vas allá a postrarte, a entregar tu alma al diablo, en vez de agradecerle a Dios porque fue el que en verdad te dio ese poder? ¿Acaso se te olvida que el día de mañana el poder se te puede ir? ¿Acaso se te olvida que Dios enojado te puede decir, pues hasta aquí vas a gobernar, venga, ven, ya no vas a gobernar más? ¿Acaso se te olvida? ¿Acaso se te olvida que existe algo que se llama justicia divina? No se te olvide que así como Dios te dio ese poder, te lo puede quitar. Que así como Dios te dio la vida, te la puede quitar. Que en cualquier momento Dios te va a pasar por factura. Te va a pedir cuentas. Te va a tocar rendirle cuentas al Señor. Dice la palabra de Dios, reyes, que ustedes que gobiernan la tierra, escúchenme y atiendan. Déjense instruir. Déjense instruir. Un mayor ejemplo que los gobernantes pueden hacer es como Salomón. ¿Sí? Para los que hemos escudriñado la palabra de Dios. Salomón fue una persona que Dios se le presentó y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Salomón fue un gobernante bueno, gobernante, hijo de Dios. Y tan orgulloso, tan feliz estaba Dios con él, que dijo, Salomón, ven acá, pídeme lo que quieras, papá, yo te doy todo lo que tú quieras. ¿Y Salomón qué pidió? Señor, yo quiero más poder. Señor, dame un carro. Señor, yo quiero una mansión. No. Salomón, tan sabio, lo único que le pidió a Dios fue sabiduría. Sabiduría. Para seguir gobernando, para saber cómo iba a dirigirse a las personas. Y eso lo podemos encontrar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 9 al 12. Podemos buscar en la Biblia Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Vamos a buscarlo donde la palabra de Dios nos muestra que Salomón le pidió a Dios solamente sabiduría. Dice la palabra de Dios, dame pues a mí tu servidor un espíritu atento para gobernar bien a tu pueblo y para decidir entre lo bueno y lo malo. Porque si no, ¿cómo podría gobernar este pueblo tan grande? Salomón no le pidió a Dios más poder. Salomón no le pidió a Dios que todo su pueblo estuviera a sus pies. No, Señor. Salomón fue una persona sabia y le pidió a Dios sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar bien al pueblo. Es lo que los gobernantes hoy día deben pedirle a Dios. Es lo que los reyes, los mandamás, deben acercarse a Dios y pedirle a Dios sabiduría para saber gobernar al pueblo. Para saber cómo dirigirse a las personas. Porque hoy día, lamentablemente, a estas personas les hace falta más ética. Hoy día, lamentablemente, a estas personas les hace falta más sabiduría, más presencia de Dios, porque lamentablemente no saben dirigirse al pueblo. Lo único que hacen es mentirle y le prometen y todo lo demás y al final no cumplen nada. Oye, y eso está mal. Eso Dios lo ve. Eso Dios lo está observando. Porque dice Salomón, porque yo debo tener sabiduría para decidir entre lo bueno y lo malo. Porque si no, ¿cómo podría gobernar ese pueblo tan grande?
¿Cómo una persona que no esté instruida, que no conozca ni siquiera la palabra de Dios, cómo va a poder gobernar a un pueblo tan grande? ¿Cómo va a poder gobernar a un país? ¿Cómo va a poder enseñarle? Hoy la palabra de Dios se dirige a los gobernantes. Que atiendan al mensaje de Dios, que escuchen la palabra del Señor, que presten atención a lo que Dios les está hablando. Porque hoy día hace falta sabiduría de Dios en estos gobernantes. En todos. No vamos a especificar a uno ni al otro para no caer en polémica, ¿verdad? Pero hace falta mucha sabiduría de Dios en estas personas que gobiernan. Mire cómo hay países en guerras. Mire cómo hay países pasando dificultades. Mire cómo hay personas en países pasando hambre, pasando necesidad. ¿Por qué? Porque simplemente el gobernante de ese país no ha sabido gobernar como es. ¿Por qué hay personas pasando tantas dificultades en un país? Porque simplemente el gobernante no se ha dejado instruir por la palabra de Dios. Cuando un gobernante se deja instruir verdaderamente por la palabra de Dios, usted verá un país próspero. Usted verá a una nación unida, feliz, contenta. De lo contrario, no. ¿Por qué? Porque si no pide sabiduría como lo pidió Salomón, su país le quedará grande. Y no va a saber qué hacer. No va a saber qué hacer. Más allá también podemos encontrar en otros pasajes bíblicos, como lo es Santiago capítulo 1 versículo 5, donde nos habla sobre la necesidad de buscar a Dios para saber gobernar, para saber acercarnos a Dios y saber gobernar a un pueblo al cual Dios nos ha encomendado. Por eso buscamos Santiago capítulo 1 versículo 5, que dice la palabra de Dios: si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Si a usted como gobernante le hace falta sabiduría, pídasela a Dios, que no se la va a negar. Si a usted le hace falta instruirse en saber cómo dirigirse a un pueblo, hable con Dios, diríjase al Señor, para que Él lo instruya, para que Él le abra la mente y le llene de sabiduría y pueda saber dirigirse a un pueblo. Pero es más fácil yo irme a la santería a hablar con los demonios para ver qué me dicen. Oye, lo que le van a decir es que haga las cosas patas al revés. Que haga como quiera. Pero dice Santiago, capítulo 1, versículo 5, que si te hace falta sabiduría, no busques a nadie más sino a Dios. Pídele sabiduría a Dios, que Él te la va a dar, no te la va a negar. Pero hay que pedirla con fe. Dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 6, pero hay que pedir con fe, sin vacilar. Porque el que vacila se parece a las olas del mar, que están a merced del viento. Hay que saber pedir sabiduría. Hay que tener fe. Hay que tener esa necesidad de buscar de Dios. Hoy día hay mucha necesidad de Dios. Muchísima. Pero como hay la necesidad, tenemos que acudir a Dios. Usted cuando siente una enfermedad, usted busca al médico. Porque siente esa necesidad de buscar al experto para que le diga, para que le haga un diagnóstico y qué es lo que tiene. Pues así pasa con nosotros cuando sentimos una necesidad de Dios. Yo siento que me hace falta como que sabiduría. Bueno, voy a acudir a Dios. Voy a tener un encuentro con el Señor para que me diga, para que me instruya. Pero es más fácil yo irme al brujo para que me mienta. Y entonces me diga, no, haga esto, haga aquello. Oye, vamos a buscar de Dios. Hace falta buscar más de Dios. Por eso es que hoy día el mundo está como está. Porque no buscamos a Dios.
¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tantos problemas en cada país? Porque simplemente no buscamos a Dios. Cuando estamos alejados de Dios, las cosas se nos complican, las cosas se nos vuelven un 8 y no sabemos qué hacer. Y si el gobernante no está tomado de la mano de Dios, pues peor la cosa se pone. Porque no va a saber qué hacer. Porque le va a quedar grande un problema, le va a quedar grande su país. Por eso es importante, sea gobernante, sea profesor, sea lo que sea, hay que estar tomado de la mano de Dios. Para que Dios nos instruya en sabiduría y nosotros sepamos hacer las cosas. Es como los padres de familia también. Un mensaje para los padres de familia. Si usted como papá, si usted como mamá, no busca la manera de estar tomado de la mano de Dios para instruir a sus hijos, se le va a hacer muy difícil y complicado enseñarle a sus hijos las cosas buenas. ¿Sí? Tiene que estar tomado de la mano de Dios para que le instruya sabiduría, para que le dé paciencia para usted enseñar a sus hijos. Porque hay padres que hoy día pierden la paciencia. Y en vez de sentarse con sus hijos a hablar, lo que hacen es regañarlo, levantarle la voz, hasta maltratarlos, pegarles. Y eso está mal. Eso está mal. Yo siempre he dicho que para uno enseñar a los hijos no hace falta la violencia. No hace falta el de usted pegarle tan horrible como hay padres que maltratan a sus hijos muy feos. No hace falta. ¿Sabes qué es lo que hace falta? La comunicación. El ser comunicativo con su hijo. Cuando usted es una persona comunicativa, usted busca la manera de que su hijo le entienda. Se sienta con él, le habla de buena manera. Usted se llena de paciencia para enseñarle a su hijo, para corregirlo. Y así puede usted más adelante recibir frutos buenos. Yo les digo, yo tengo 23 años. Y en mis 23 años de edad no he recibido un golpe de mi mamá. Ni de mi papá tampoco. No me hizo falta. Mi mamá bastaba con sentarme y decirme: esto está mal, no hagas esto, así, así. Conmigo bastaba. Y mi papá y mi mamá me enseñaron las cosas a buena manera. A comunicármelo. A decirme: ven acá. O si me portaba mal en la calle, mi mamá me decía: en la casa hablamos. En la casa resolvemos. Pero nunca fue de pegarme en la calle, nunca fue de... No. Siempre mi mamá y mi papá eran de sentarme y hablar. Y yo nunca ni a mi papá ni a mi mamá, yo más que todo me crié con mi mamá, nunca le di de qué hablar ni de qué pensar. Nunca. Porque desde pequeños me enseñaron qué era lo bueno y lo malo. Me enseñaron a distinguir lo bueno de lo malo. Y sabía que lo malo no tenía que hacerlo. Y tanto en mi escuela como en el liceo, en la prepa, en la secundaria, como le dicen en otros países, yo me rodeé de chamos, de jóvenes que hacían cosas malas. Que se robaban un lápiz, que se robaban un ¿cómo se llama? Algo de la escuela. Cuando pasé al liceo, ya eran cosas mayores. Tenía compañeros rodeados y yo me la pasaba con ellos. Que fumaban, que tenían vicios, hasta robaban. Pero yo sabía que eso estaba mal y yo no lo tenía que hacer, porque eso me lo enseñaron. Y yo compartía con ellos, hacía trabajo con ellos.
pero jamás me dejé instruir por las malas influencias, jamás. Y mis compañeros una sola vez me incitaron a que fumara y yo les dije no. Y les dije, no me gusta esto, no me gusta aquello, hasta ahí. Compartíamos, jugábamos en tiempo de receso y todo, pero más nunca me llegaban a mí a invitar a nada, a nada. ¿Por qué? Porque yo les dije de una, no me gusta lo malo. Porque mis padres me enseñaron de buena manera, me comunicaron las cosas y me enseñaron a distinguir lo bueno de lo malo. Cuando los padres son capaces de comunicarle las cosas a sus hijos, pueden enseñarle a sus hijos de buena manera las cosas. Pero si usted como papá, si usted como mamá no tiene paciencia para enseñarle a sus hijos, pues pídale a Dios, acuda al Señor para que le instruya en paciencia, para que le llene de sabiduría. Y puede usted enseñarle a sus hijos de buena manera, puede usted saber corregirle a sus hijos de buena manera. Debemos nosotros ser buenos gobernantes, tanto gobernantes como políticamente, como gobernantes como padres de familia. Sí, porque esto también es para los padres de familia. Saber gobernar a los hijos, saber enseñarles las cosas como deben de ser, a buena manera. Y para terminar, pues también hay que tener claro que como consecuencia, si un gobernante no hace las cosas bien, tiene consecuencias. Y es por eso que en el eclesiástico, o creo que es en el Eclesiastés, déjenme revisar a ver, es que no recuerdo bien, pero creo que es el Eclesiastés, el eclesiástico. Busquemos Eclesiástico capítulo 10, versículo 1 al 4. Vamos a ver sobre la importancia de saber gobernar, porque si no tendremos nosotros dificultades, tendremos consecuencias si no hacemos las cosas bien. En el libro del eclesiástico o Sirácides, en el capítulo 10 del versículo 1 al 4, nos va a decir la palabra de Dios que si no sabemos gobernar un pueblo vamos a tener consecuencias. Y dice la palabra de Dios, un sabio dirigente educa a su pueblo. El gobierno de un hombre sensato es bien ordenado. Así como es el jefe, así serán los ministros. Así como es el gobernador de una ciudad, así serán sus habitantes. Un rey sin sabiduría es la ruina de su pueblo. Una ciudad prospera gracias a la inteligencia de sus jefes. Las autoridades de un país están en las manos del Señor. Él envía en el momento preciso el hombre que conviene. Dice en el versículo 3 que un rey sin sabiduría es la ruina de su pueblo. Un gobernante sin sabiduría, sin la ayuda de Dios, su mandato se viene al suelo. Su país se vuelve nada, llega a ruinas. Su pueblo se vuelve una ruina. ¿Por qué? Porque no supo gobernar. ¿Por qué? Porque no supo llevar las cosas como eran. No supo hacer justicia, no fue justo. Y eso pasa cuando no se dejan instruir por Dios. Porque se les olvida que el poder Dios se lo dio. Porque se les olvida que fue Dios quien les dio la oportunidad de tener ese poder. Y por eso en Romanos capítulo 13, ya para terminar, versículo 1, nos muestra que todo el poder viene de Dios. Que todo el poder es gracias al Señor. Que no se les olvide a los gobernantes que el poder que tienen ahora en las manos es gracias al Señor. Y por eso Romanos 13:1 nos dice, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía.
En el versículo 1 dice que pues no hay autoridad que no venga de Dios. Gobernante, padres de familia, no se les olvide que la responsabilidad que se les ha dado viene de Dios. Gobernante, no se le olvide que el poder que usted tiene en sus manos, el llevar a un pueblo de la mejor manera, se lo dio Dios. No se le olvide que así como Dios se lo dio, se lo puede quitar. Padres de familia, que no se les olvide que el mejor ayudante que ustedes pueden tener se llama Dios. Pídanle a Dios sabiduría, pídanle a Dios paciencia para saber corregir a sus hijos de buena manera y no llegar a un punto de maltratarlos. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita. Que no se les olvide regalarme un buen like y compartir a los demás para que lleguen a escuchar la palabra de Dios. En los comentarios puedes dejar tu versículo que más te gustó o tu pequeña opinión, puedes dejarla allí en los comentarios que los estaré leyendo. Nos vemos el día de mañana con el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de sabiduría. Dios te bendiga, Dios te acompañe, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.